El Parque Nacional Iguazú ha sido declarado una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. El parque se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de Puerto Iguazú. Se puede ir en taxi, el taxi va a cobrar normalmente entre 2.000 y 2.200 pesos ida y vuelta, te lleva y luego te va a buscar. El horario de apertura es a las 9 de la mañana y cierra el parque a las 5 de la tarde. El parque en un día se recorre, o sea, si venís 10 de la mañana, hay guías que cuestan 200 pesos, se contratan acá adentro y vas en grupo y te van explicando todo. En más o menos unas 5 horas o 6 haces todos los recorridos. Lo que queda ahí por hacer es lo que se llama la Gran Aventura, que es ir en un gomón abajo de la Garganta del Diablo. La verdad que esa experiencia es extraordinaria. Hay un límite de edad para hacerlo hasta los 65 años, pero realmente ahí es donde se ve la impresionante dimensión de todo. Además es muy divertida. Lo más conveniente es venir un día y hacer los recorridos y venir otro día y hacer la gran aventura, el paseo náutico. Es recomendable iniciar los circuitos a las 10 de la mañana, no en el primer horario, dado que en ese primer horario, cuando se llegue a los distintos lugares, va a haber mucha gente porque comienzan temprano los grupos. Si se comienza un poco más tarde, tipo 10 de la mañana, es más conveniente porque entonces cada vez que llega a un lugar no va a haber tanta gente y es más sencillo sacar fotos, disfrutar o filmar. En caso de que se haga en 2 días, bueno, si sos jubilado no te cobran, pero si no sos jubilado, revalidas el ticket y el segundo día te cobran la mitad. Y la verdad que vale la pena porque si no es como muy cansador y muy agitado todo. De los 3 recorridos que hay en el parque, el más complicado es el superior, que se va arriba de la catarata, o sea, tiene una subida realmente empinada. El inferior es sencillo y bonito, y el otro es el de la Garganta del Diablo, que ese es imperdible. Ese lo que tiene es un largo tramo de 1100 metros de ida y 1100 de vuelta, y no tiene casi sombra, pero ese es imperdible, o sea, no se puede no hacer ese. Te toma el tren abajo directamente y te dan unas 2 horas entre que salís y llegás para estar en Garganta del Diablo. En Garganta del Diablo es un amontonamiento de gente, no es recomendable ir en las primeras horas, sino más tarde, porque en las primeras horas todo el mundo quiere ir. Ay, esto es muy impresionante. Este lugar que está acá atrás se llama El Fortín, y acá hay comida de todo tipo en el medio del parque para comer, porque hay buffet rápido, hay parrilla y hay comidas. Y esto les puede pasar, que se encuentran con una iguana en el medio del camino. Maravilloso poder ver. Hay una más.